Vamos a dar comienzo al webinar, ¿vale? Porque ya veo que están uniéndose varios participantes. Y bueno, lo primero es, buenos días a todos, me voy a presentar. Lo primero de todo quiero agradecer vuestra asistencia al webinar de hoy. Mi nombre es Noelia y formo parte del equipo de marketing y de comunicación en AmiPro. Si os parece, mientras se van uniendo el resto de participantes, voy a aprovechar para presentaros a nuestros ponentes. Hoy contamos con Francisco Fernández, que es socio fundador en AmiPro y es experto en soluciones ECM. Y por otro lado, con Miguel Ángel Pérez, CEO y cofundador de eCommunity y experto en tecnología blockchain. Os informo que he dejado el chat habilitado, ¿vale? Para que podáis dejar todas vuestras preguntas, todas las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la sesión y al final responderemos a todas ellas. Y yo creo que sin más, voy a ceder la palabra a mi compañero Francisco para que dé comienzo el webinar y desearos a todos que lo disfrutéis. Muchas gracias. Fran, todo tuyo. Hola, bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por participar. Bueno, el objetivo de hoy es presentaros a eCommunity como empresa desarrolladora de un software y una plataforma para integración de documentos y procesos con la tecnología blockchain, ¿vale? Y pues, bueno, para ello vamos a hablar primero de nosotros, quiénes somos AmiPro. Somos una empresa fundada ya en el año 2013 y 2011, perdón. Llevamos 13 años y nada, somos una empresa dedicada principalmente al desarrollo de soluciones ECM, gestión documental, ¿vale? Y transformación digital en las empresas, ¿vale? Para ayudarlas a las mismas a optimizar sus procesos de negocio y agilizar ese camino a la transformación digital. Bueno, como os comentaba, llevamos 13 años de crecimiento. Nuestras oficinas centrales están en Madrid y tenemos más de 25 personas trabajando en la compañía y tenemos distintos acuerdos internacionales que nos dan un posicionamiento tanto en Asia como en LATAM para poder ofrecer un servicio 24/7 prácticamente a todos nuestros clientes, ¿vale? Trabajamos con las principales plataformas o fabricantes de software, como puede ser SAP, Grupo SER, eCommunity, ¿vale? Para integrar todos estos procesos de ECM, automatización de procesos, bien sea usando tecnología de captura o de inteligencia artificial, para integrar todos estos procesos con las compañías. Pero bueno, si quieres, Miguel Ángel. Vale, entre las líneas de negocio y servicios que trabajamos, pues bueno, principalmente la automatización de procesos financieros, donde trabajamos tanto para la emisión y recepción de facturas de proveedor, ¿vale? Automatización pues, de otro tipo de documentos como pueden ser albaranes o pedidos, ¿vale? O incluso extractos bancarios, ¿vale? Automatización inteligente de procesos empresariales. Esto básicamente son cualquier proceso documental que tengan en la compañía, pues se puede hacer un proceso automatizado mediante BPMs y workflows, ¿vale? Para poder agilizar el tratamiento de esa información y esa documentación, ¿vale? Para ello nos apoyamos en plataformas de gestión de contenidos empresariales o gestión documental, ¿vale? Y luego tenemos una última rama de digitalización de procesos de compra, ¿vale? Donde vamos a poder llevar toda la logística de las empresas desde el source to pay, ¿vale? Y el P2P, ¿vale? Para procesar toda la información, tanto desde la solicitud de una oferta por un proveedor, ¿vale? Hasta la contabilización de la factura en el sistema. Miguel Ángel. Bueno, aquí entre nuestros clientes, como podéis observar, pues bueno, son todos grandes nombres nacionales e internacionales. Trabajamos habitualmente con empresas como Cepsa, Entity Data, BVA, el Grupo 11, ¿vale? Schneider Electric, bueno, muchísimas empresas que a lo largo de estos años confían en nosotros como implementadores y su empresa de referencia para la gestión documental y la automatización de procesos empresariales.
Muy bien, pues Fran, con tu permiso, si te parece. Vale, adelante. Te doy la palabra. Gracias. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a todos. Soy Miguel Ángel Pérez, soy CEO y cofundador de eCommunity y bueno, básicamente en eCommunity tenemos una misión pues muy parecida, muy similar a MiPro, que al final es ayudar y acompañar a las empresas en todo lo que son sus procesos de digitalización e innovación, poniendo a su disposición, pues, en concreto, una tecnología como es blockchain, ¿no? En este webinar mi intención básicamente es hacer una breve introducción a lo que es la tecnología, muy breve. Yo supongo que la mayoría ya lo conocéis, pero sobre todo me interesa dejar claro cómo nosotros proponemos utilizar la tecnología para ayudar a las empresas precisamente en lo que comentaba antes, en sus procesos de digitalización y de innovación. Aquí vamos a poner el foco sobre todo en un caso de uso particular, como es toda la gestión y trazabilidad documental. Pero bueno, haré mención también a algunos otros casos de uso en la que bueno, pues otras empresas y otros clientes están utilizando nuestra tecnología para resolver otro tipo de problemas o para mejorar algunas de las funcionalidades que ahora mismo pues, están ya llevando a cabo, ¿no? Em, Como decía antes, nosotros nos enfocamos en utilizar y en aprovechar esta tecnología, la tecnología blockchain, para resolver ciertas bueno, carencias, necesidades que hemos detectado a lo largo de diferentes años en las empresas. Nos enfocamos sobre todo en mejorar todo lo relacionado con la integridad y la trazabilidad de los datos y al final un documento es un dato. Entonces, bueno, a lo largo de la presentación estaré hablando indistintamente tanto de datos como de documentos, porque al final todo un documento es un dato, como digo. Y como decía, nosotros nos enfocamos mucho en aprovechar las características que tiene esta tecnología para mejorar la integridad y la trazabilidad, en este caso, de los documentos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, aquí voy a hacer una breve introducción a lo que es la tecnología. Como todos sabréis, la tecnología blockchain se basa en una tecnología de registro descentralizado y distribuido, es decir, blockchain no es ni más ni menos que una base de datos, pero que en vez de ser una base de datos interna, una base de datos que utiliza cualquier tipo de aplicación, pues es una base de datos que está en la nube, es una base de datos que utiliza criptografía y por tanto los datos están cifrados, y es una base de datos que utiliza una serie de algoritmos que garantizan que los datos son inmutables, es decir, no se pueden modificar. Y si alguien intenta modificarlo, se escribe como un nuevo dato y además deja traza de ese cambio, ¿no? Esto lo que nos garantiza, por un lado, es la confianza en esos datos. Podemos confiar y podemos saber 100% seguros de que lo que está registrado en la cadena de bloques, en la blockchain, es confiable. Y esto lo digo porque es algo que es muy importante a la hora de luego poder utilizar estos datos o estos documentos de cualquier forma, ¿no? Mucha gente se enfoca en implementar soluciones avanzadas como puede ser un Business Intelligence, por ejemplo, que ahora está muy, muy de moda, y luego se encuentran con el problema de que los resultados que obtienen al utilizar estos sistemas de Business Intelligence es que no les sirven. Y muchas veces me vienen o nos vienen y nos dicen, yo tengo un sistema de Business Intelligence, pero la información que saco de ahí no me sirve porque no me está reflejando la realidad. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema que tienes es un problema de base. Y el problema de base es que estás basando toda tu analítica, toda tu planificación, todo tu Business Intelligence en data que no es confiable, por lo que sea, en data que es susceptible de haber estado sujeta a errores o que puede ser en cualquier caso manipulada, ¿no?, por alguien. Y eso es lo principal, tener datos o tener documentos confiables. Y para ello necesitamos tener una trazabilidad y poder garantizar la integridad de esos datos, la integridad de los documentos
de forma totalmente confiable, ¿no? Y esto es lo que nos da la tecnología blockchain, ¿no? De hecho, esta es una de las características por la cual, por ejemplo, esta tecnología se utiliza en otro caso de uso que todos conoceréis, como es el de las criptomonedas. ¿Por qué se habla tanto de las criptomonedas? ¿Por qué se habla de que las criptomonedas son más confiables, por ejemplo, que la moneda fiat, ¿no? Precisamente es por eso, porque todas las transacciones financieras que se hacen alrededor de las criptomonedas son transacciones totalmente transparentes y confiables, ¿no? Precisamente por esta característica que tiene la tecnología de ser un registro descentralizado, un registro distribuido, un registro que no pertenece a nadie y que está en la nube, por tanto, y un registro que gracias a esa criptografía pues bueno, nos permite confiar en todo lo que se evidencia, ¿no? en este almacenamiento, porque al final es un sistema de almacenamiento, es una cadena de bloques que al final no deja de ser una base de datos que está montada con una serie de nodos y estos nodos pues sirven de almacenamiento, ¿no? Entonces, volviendo al principio, como decía antes, creemos que es una tecnología muy recomendable para poder implementar una serie de características como es la integridad y la trazabilidad, en este caso, de los datos o de los documentos. ¿Cómo? Bueno, nosotros lo que proponemos es crear evidencia digital de todo lo que ocurre con los datos y los documentos. Es decir, desde que generamos o se genera un documento hasta que ese documento se envía a otra persona, se abre por esa persona, se firma por esa persona, porque a lo mejor es un documento que necesita una validación, se valida, se firma por esa persona, se envía a otro. Es decir, todo lo que es el flujo de tratamiento de documentos, nosotros lo que proponemos es generar una trazabilidad basada en evidencias que no dejan de ser, al final, registros en blockchain, ¿vale? Y esto es un poco lo que vamos a ver, lo que vamos a ver aquí. Tener en cuenta además que el utilizar este tipo de tecnología para implementar o para garantizar la integridad de los datos, de los documentos, la trazabilidad de los documentos, nos va a proporcionar una serie de ventajas adicionales o de ventajas colaterales, ¿no? Si nosotros podemos garantizar esa trazabilidad, esa integridad de los documentos, obviamente vamos a obtener una mayor garantía de cumplimiento legal. Vamos a poder trasladar una mayor transparencia y seguridad a los clientes y todo esto al final y sobre todo en determinados sectores se va a traducir también en poder reducir el riesgo de fraude, ¿no? También vamos a facilitar todo lo que es el mantenimiento y la ejecución de auditorías relacionadas con esos documentos. Pensar en documentos, pues contratos, facturas, este tipo de documentos, ¿no? Donde al final están sujetos a un cumplimiento legal, por una parte, y luego, por otra parte, el poder realizar de forma periódica diferentes auditorías, ¿no? Que puedan garantizar la validez de esos documentos, que esos documentos no han sido manipulados, no han sido alterados, y además poder adquirir una responsabilidad sobre esos documentos. Porque, como decía antes, esas evidencias digitales que vamos almacenando en esta base de datos, que es una cadena de bloques, una blockchain, no son evidencias anónimas, sino que son evidencias que siempre van a estar ligadas a una identidad. Puede ser una persona, puede ser un proceso, normalmente va a ser una persona, ¿no? Nosotros, en todas las soluciones que proponemos a nuestros clientes, todo el registro de evidencias siempre va asociado a una identidad digital que creamos de esa persona y es una identidad que además ha sido previamente verificada. Siempre hay un proceso de verificación de identidad con la cual se crea una identidad digital y a partir de ese momento todas las evidencias van asociadas a esa identidad digital. Con lo cual tenemos otra característica de la seguridad de datos como es el no repudio, que consiste en que nadie va a poder desdecirse de que ha abierto un documento, de que envió un documento, de que firmó un documento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, todas estas características muy interesantes para la gestión y la trazabilidad de datos y de documentos nos la proporciona esta tecnología. Seguramente, bueno, la mayoría de la gente normalmente lo que piensa es, ahora mismo, con todos los sistemas que tenemos, pienso prácticamente, pues, sobre todo en sistemas de gestión documental, RPs, sistemas de facturación, sistemas de gestión de recursos humanos. Al final son los sistemas donde
donde suele haber una mayor carga de gestión documental, más o menos ofrecen ya unas características o unas funcionalidades de seguridad y de trazabilidad, ¿no? El problema que tenemos es que realmente tienen ciertas carencias, ¿no? Entonces, al final, todo es mejorable, obviamente, y nosotros lo que proponemos es utilizar esta tecnología para mejorar esas carencias. Una de las carencias, obviamente, va en la línea de la seguridad y de la trazabilidad, ¿no? Actualmente, como decía, tenemos un incremento en la cantidad y diversidad de documentos que tenemos que manejar, que requieren intercambios seguros, que requieren intercambios que sean eficientes. Es decir, si yo mando un pedido, pues que ese pedido tener la garantía y la certeza de que ha sido recibido, de que ha sido leído, de que ha sido aceptado dentro de unos plazos de tiempo aceptables. Y no, por ejemplo, como suele ocurrir ahora, supongo que a más de uno le ocurrirá, y estos son casos reales que nos hemos encontrado, donde una empresa, por ejemplo, manda una petición de pedido a un proveedor y digamos que eso es como una caja negra porque no sabes cuándo lo ha recibido, no sabes cuándo lo ha leído, no sabes si lo ha aceptado, no sabes cuándo te lo va a servir. Y al final lo único que tienes es esperar a que, bueno, te mande un correo, obviamente, informándote de ello, cosa que no suele suceder, o quedarte esperando a que ese proveedor cumpla con el plazo establecido mediante contrato y que te mande el pedido dentro del plazo de la fecha. Pero digamos que estamos en una situación de incertidumbre en la mayoría de los casos. Y todo se debe, pues eso, a una, digamos, falta de seguimiento, de trazabilidad o de generación de evidencias en todo lo que es respecto a esa gestión documental, ¿no? Entonces, bueno, al final esto se convierte en que tenemos un reto para mejorar esa gestión documental en todos estos entornos, que son entornos además muy dinámicos, porque al final son entornos donde diferentes empresas o diferentes agentes participan. Y todo ello, además, necesitamos que vaya envuelto en esa capa de seguridad, digamos, o de trazabilidad que debe de incluir toda interacción que ocurra alrededor de un documento, ¿no? Otra de las limitaciones o de los retos actuales que tenemos es que efectivamente estas soluciones son soluciones genéricas, son soluciones que obviamente no ofrecen una funcionalidad 100% perfecta en todos sus aspectos. Todas las soluciones al final son buenas o mejores en unas cosas y, digamos, menos buenas en otras, ¿no? Entonces, bueno, la gestión documental nunca ha sido, digamos, la pieza fundamental donde se han enfocado pues, sistemas como los RPs o cualquier otro tipo de solución corporativa, ¿no? Con lo cual, lo que nosotros denominamos una trazabilidad completa o una trazabilidad extremo a extremo, en el caso de los documentos en concreto, desde que se origina un documento hasta que pasa por diferentes fases y llega a su fase final, lo que es el ciclo de vida de la gestión documental, pues obviamente suele ser una gestión documental, como decía antes, que no suele ir asociado a una identidad, a las personas que están manejando esos documentos, porque al final los documentos, no nos olvidemos, están hechos para que ciertas personas los abran, los lean, los validen, etcétera, ¿no? Con lo cual, digamos que no existe una verificación, un proceso de verificación de identidad asociada a qué hace cada persona con ese documento. Eso desemboca en una problemática y es que no podemos asignar una responsabilidad sobre lo que ocurre en los documentos, porque al final, como digo, si no hacemos una verificación de identidad previa o una asociación de las personas que manejan los documentos con esos documentos, luego no podremos decir, pues tal persona ha leído el documento o tal persona ha recibido este documento y tener esa garantía 100% que bueno, luego a la hora de exigir una determinada responsabilidad nos permita exigir esa responsabilidad, ¿no? Por lo tanto, tenemos ese reto de poder añadir la parte de verificación de identidad y notificación certificada de todo lo que ocurre alrededor de la gestión documental, ¿no? Es decir, poder tener que yo mande un pedido y que a mí me llegue una notificación de que la persona tal ha recibido ese documento, lo ha abierto a tal hora y yo tener la certeza 100% de que realmente ha sido esa persona y que no ha sido otra persona que ha accedido a un correo o a un buzón genérico. Ya digo que esto son cosas
que nos han ocurrido, ¿no? Situaciones que nos hemos encontrado. El típico buzón genérico donde ahí se reciben los pedidos, alguien lo ha abierto pero no sabemos quién, alguien supuestamente lo ha leído, alguien supuestamente lo ha aceptado, pero vuelvo a repetir, no sabemos quién es el que está haciendo eso, ¿no? Y todo, y como nosotros siempre decimos, mientras todo funciona bien, no pasa nada y no nos preocupamos por este tipo de cosas. Pero como desgraciadamente en la vida en general y en los negocios en particular las cosas nunca funcionan bien, siempre surgen situaciones, ¿no? Situaciones donde tenemos al final que primero averiguar qué ha pasado o dónde ha surgido ese error y luego tenemos que asignar una serie de responsabilidades, una serie de consecuencias, ¿no? Y al final eso se suele traducir en que necesitamos identificar también a las personas que debían de haber tomado acción sobre ese documento y no lo han hecho, dentro de además de unos plazos determinados, ¿no? Con lo cual, como podéis ir viendo, es muy importante tener una trazabilidad, como digo, integral. Y cuando digo integral me estoy refiriendo a las personas que tienen que tomar acción sobre ese documento, a los plazos de tiempo en los que se tiene que tomar acción sobre ese documento. Sabéis que hay documentos que se tienen que dar por válido o firmar dentro de un plazo determinado y si no se hace, pues debemos de entender pues que ese documento no ha sido aceptado y lo que se incluía o lo que se ponía dentro del documento ya deja de tener validez, ¿no? Estoy hablando todo el rato, por ejemplo, el ejemplo de los pedidos, puede ser una factura, puede ser una solicitud de cualquier otro tipo, puede ser una petición de un permiso, puede ser una petición de una formación, este tipo de cosas, ¿no? Ya digo que esto es extrapolable. Luego en la segunda parte de la presentación iremos a casos concretos, a casos de uso más concretos, ¿no? Pero bueno, esto es un poco lo que quería comentar, ¿no? Entonces, bueno, como decía, desgraciadamente las soluciones actuales no abarcan todo el ciclo de vida documental y por tanto no tenemos ese registro fehaciente de lo que ocurre con los documentos, tanto a nivel de las personas como a nivel de los tiempos y de las notificaciones, ¿no? Que se deben de generar sobre todo lo que se hace sobre esos documentos. Entonces, bueno, nosotros en eCommunity básicamente lo que hemos desarrollado es una plataforma que utiliza esta tecnología blockchain para añadir una capa de integridad, una capa de seguridad y de integridad y de trazabilidad de todo lo que ocurre, en este caso, sobre los documentos. Pero como digo, esto se puede extender y se puede aplicar a cualquier tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, hay otro caso de uso muy conocido, como podría ser, por ejemplo, la trazabilidad de un proceso logístico, ¿no? Ahí también suelen participar, como casi siempre, documentos, porque al final tenemos albaranes, tenemos documentos de envío, tenemos todo tipo de documentos, pero como digo, al final es una plataforma muy genérica que se puede integrar en cualquier sistema, en cualquier ERP, en cualquier software corporativo, porque al final tiene una capa de integración a través de una API que, como digo, es muy fácil de integrar. Y esta plataforma lo que permite, pues básicamente es todo lo que venimos diciendo, añadir esa capa de trazabilidad, de generación de evidencias en todos los procesos involucrados, en todos aquellos procesos pues, donde se genere datos, donde se generen documentos, ¿no? Por tanto, bueno, como digo, es una plataforma totalmente horizontal que nos permite eso, pues mejorar todo lo que es la trazabilidad y por tanto, obviamente, pues como decía al principio también, vamos a obtener ventajas en cuanto a lo que es cumplimiento legal, auditorías. El tema de auditorías es un tema interesante porque es un tema al que no mucha gente le suele prestar atención hasta que sufres una auditoría. Supongo que varios de vosotros habréis estado alguna vez en una auditoría. Suele ser un proceso bastante pesado. Suele ser un proceso, además, donde los auditores lo que hacen es un muestreo, es decir, empiezan a hacer un muestreo de procesos, un muestreo de documentación. No lo pueden hacer de otra forma, porque claro, si tuvieran que revisar todos los procesos, todos los documentos uno a uno, la auditoría duraría meses, ¿no? Esta tecnología permite a los auditores confiar en la información que se les están dando por cómo es la tecnología per se y además, digamos que te está certificando el 100% de los datos, es decir, no necesitas hacer un muestreo, porque tú sabes, como auditor, que al estar utilizando una tecnología que garantiza la inmutabilidad de los datos, puedes confiar en el 100%
de todos los datos y puedes confiar en toda la trazabilidad que hay alrededor de un documento, porque sabes que esa tecnología precisamente lo que te proporciona es esa inmutabilidad de los datos, ¿no? Entonces, nosotros a esto le llamamos una especie de notario digital, porque al final es una tecnología que está continuamente registrando todo lo que ocurre alrededor, en este caso, de los documentos, por eso le llamamos notario digital, y además de forma identificada, es decir, igual que cuando vamos a un notario a firmar un documento y lo primero que hace es pedirnos el DNI para verificar que somos nosotros y luego ya nos deja firmar, aquí la plataforma lo que hace es tener identificados a todos los agentes para luego poder asignar y poder relacionar todos los eventos que ocurren alrededor de un documento con una determinada identidad. En este caso, pues normalmente van a ser personas, ¿no? De forma, como decía antes, que a la hora de hacer una auditoría, a la hora de hacer cualquier tipo de comprobación, vamos a poder determinar perfectamente qué es lo que ha ocurrido con cada documento y quién ha sido la persona relacionada con ese evento asociado a ese documento, ¿no? Como decía antes, casos de uso. Bueno, casos de uso, como vosotros sabéis, prácticamente en todos los sectores, en todos los procesos se manejan documentos. O sea, el documento, digamos, que es el metadato más extendido, ¿no?, dentro de lo que es la gestión, ¿no?, de las empresas. Por ejemplo, en las áreas de recursos humanos, pues tenemos contratos, tenemos nóminas, tenemos liquidaciones, tenemos cualquier tipo de formación, de documento de prevención de riesgos laborales, etcétera, 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 ¿no? Y es importante en la mayoría de estos documentos tener identificado si la persona a la que se le envía un documento lo ha abierto, lo ha firmado, lo ha leído, porque además ese tipo de acciones luego tienen una serie de consecuencias legales. Por ejemplo, en el caso de una formación de prevención de riesgos laborales, que como sabéis es obligatorio que haga todo el mundo, bueno, pues necesitamos tener la evidencia de que esa persona lo ha hecho y que además lo ha hecho en un determinado tiempo, bueno, porque necesitamos tener esa evidencia para luego, si tenemos una inspección de trabajo, poder demostrar que efectivamente pues esa persona. Y si no lo ha hecho, vamos a tener las evidencias adecuadas como para poder dirimir esa responsabilidad sobre la persona que tenía que haber, en este caso, hecho esa formación, ¿no? En tema comercial, contratos, facturas, pedidos albaranes. Bueno, he ido poniendo el ejemplo durante todo este tiempo de los pedidos. Creo que es el ejemplo más visual, ¿no?, donde realmente necesitamos tener evidencia de qué es lo que ocurre con un pedido, y ese pedido al final se traduce pues, en una serie de documentos, albaranes, facturas, contratos en algunos casos, etcétera, ¿no? Y bueno, como la mayoría de vosotros sabéis, actualmente los sistemas no llegan a ese nivel de trazabilidad, como decía antes, extremo a extremo, y de seguimiento, de poder saber qué es lo que está ocurriendo realmente, en este caso, pues con un pedido, ¿no? Entonces, creemos que el mejorar esa trazabilidad, que sea una trazabilidad extremo a extremo, paso a paso, va a permitirnos tener más información de lo que está ocurriendo en ese proceso. En este caso es un proceso de un pedido, ¿no? En la parte corporativa, pues obviamente todo lo que es documentación corporativa, cualquier tipo de reunión, acta, acuerdo, pactos, todo este tipo de documentación. Y luego la parte legal, pues obviamente todo lo que son acuerdos de confidencialidad, consentimientos, auditorías, etcétera. Obviamente el poder tener una trazabilidad documental perfectamente establecida es algo bastante relevante. Aquí quería hacer un pequeño paréntesis. En algunos casos de uso, en algunos clientes con los que hemos trabajado, uno de ellos que hicimos recientemente fue, para que veáis un poco, ¿no?, que esto es aplicable en todo tipo de sectores, pues fue en administración pública, y en este caso fue en el Ayuntamiento de Madrid. En el Ayuntamiento de Madrid, como administración pública que es, tiene diferentes portales de atención al ciudadano donde se pueden hacer diferentes solicitudes, subvenciones, ayudas, tanto para personas como para las empresas, ¿no?
tenían un problema bastante importante y es un problema bastante extendido en la administración pública, que al final todos estos portales no dejan de ser como el típico buzón donde tú tiras una carta y por detrás cae y no se sabe muy bien qué es lo que pasa ahí. No se sabe ni cuándo te van a contestar, aunque normalmente suelen haber unos plazos establecidos, pero no sabes. Y no tienes tampoco información de qué está ocurriendo con tu proceso o en qué estado o por qué estados va pasando, ¿no? Con lo cual, al final, lo único que sueles tener es una contestación 2 meses después, 3 meses después, de que te falta tal documento o de que tienes que modificar tal cosa. Te dan un plazo que suele ser bastante reducido, 7 días laborales, 10 días laborales, y si tienes suerte, pues al final se resuelve y si no tienes suerte, pues muchas veces incluso esos procedimientos quedan desestimados porque no se contesta dentro de los plazos establecidos, ¿no? Entonces, bueno, eso al final desencadena en una insatisfacción del cliente, en este caso una insatisfacción del ciudadano, donde realmente además no hay mucha comunicación, ¿no?, entre lo que es la parte, digamos, corporativa, el ayuntamiento y sus funcionarios, y el ciudadano. Entonces, bueno, tenían estos problemas, que como digo, es una problemática bastante extendida en la administración pública, y aquí lo que implementamos fue una integración de nuestra plataforma de IBS con sus portales, que al final tienen por detrás pues, una serie de sistemas de gestión documental, donde lo que se hizo fue una integración en diferentes pasos, de forma que lo que se creó fue lo primero fue a crear una plataforma unificada, es decir, un único RP para que nos entendamos, porque digamos que cada portal tenía su diferente sistema, su diferente RP, un RP unificado donde el cliente, en este caso el ciudadano, entraba hacia la petición, subía los documentos que hubiera que subir en esa petición. Ya digo que en una primera fase se ha implementado sobre todo para gestionar ayudas, subvenciones, solicitudes, etcétera. Entonces, desde ese momento, cuando la petición llega a una persona, que en este caso es un funcionario, y lo abre, al ciudadano ya le llega esa notificación diciendo que la persona tal, el funcionario tal, ha recibido esa petición y la está tramitando. Y es una notificación certificada. Cuando digo certificada, es que esa notificación incluye un enlace donde el propio ciudadano puede pinchar y puede ver la certificación. Y ahí se ve donde realmente está la certificación mediante tecnología blockchain. Puede acceder. Entonces, estamos dando accesibilidad y transparencia también al cliente, en este caso al ciudadano, para que pueda verificar ese timestamp, ese sellado de tiempo, donde puede decir que efectivamente, y de forma además innegable, el funcionario tal ha abierto y está ya tramitando su petición. Eso ya te transmite más tranquilidad como ciudadano. Y por otro lado, al funcionario también ya tiene una responsabilidad porque la persona ya sabe que él está tramitando su solicitud. A partir de ahí, todo lo que va haciendo el funcionario, pues abrir un documento, validar el documento, etcétera. Luego, para terminar, pues obviamente toda la parte de documentación que tiene que ver más con lo que son aspectos puramente legales, cumplimiento normativo. Aquí otra vez, de nuevo, la importancia de las auditorías y la importancia de disminuir los riesgos por pérdida de datos o por manipulación de documentos, ¿no?, que es algo que, sobre todo en lo que es el compliance y en el cumplimiento legal, es algo muy relevante, el poder tener perfectamente trazado lo que ocurre, quién abre, quién maneja, quién modifica esos documentos. Yo sé que esto es un tema que a veces cuando uno lo comenta suena un poco como diciendo, bueno, pero esto, ¿en qué sitio alguien puede estar manipulando documentos o destruyendo documentos? Pues esto ocurre, es un tema que ocurre y desgraciadamente hasta que no pasa nadie se preocupa por este tipo de cosas, ¿no? Pero es algo que bueno, yo digo siempre que esto es relevante y el poder mantener la integridad de los documentos desde el punto de vista del cumplimiento legal es algo importante, ¿vale? Y bueno, esto ya es lo último, esto es todo. Así que si os parece, abrimos un capítulo de preguntas. Creo que tenemos algunas preguntas por el chat, ¿verdad, Noelia? Sí, mira, te digo, Pedro ha preguntado, hola Pedro, ha preguntado que en su caso, que ya tienen una trazabilidad con su RP, ¿qué aportaría esto a su trazabilidad actual? Sí. Bueno, como he comentado antes al principio, realmente sí, los RPs facilitan
una mínima, digamos, trazabilidad, pero no permiten ir al detalle y no es una trazabilidad extremo a extremo, como decía antes. No te permite saber, por ejemplo, bueno, en qué momento, qué día, qué hora y qué persona es la que ha abierto o la que ha leído un determinado documento o tener una evidencia de que realmente esa persona ha aceptado lo que se pone en ese documento, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de un pedido, ¿no? Entonces, no deja de ser algo, es una gestión documental, digamos, o una trazabilidad documental muy, muy básica, la que proporcionan los RPs. Y esto viene de lo que he comentado también al principio. Realmente la gestión documental dentro de los sistemas de información de las empresas, y en concreto los RPs, siempre ha sido algo como accesorio, como muy básico. No es donde suelen poner el foco en cuanto a funcionalidad. Entonces es algo muy mejorable, ¿vale? Entonces creemos que el mejorar esa trazabilidad, como digo, es algo que aporta muchas ventajas, lo hemos visto aquí, y en concreto el hacerlo utilizando esta tecnología blockchain, bueno, pues creemos que puede ser algo bastante a tener en cuenta, ¿no? Perfecto, gracias. Espero que le haya solucionado la duda. Otra de Sandra, nos pregunta si es difícil de integrar con el RP de SAP. Pues no, no es difícil y aquí, bueno, Fran seguramente que conoce mejor SAP. Realmente al proporcionar esto una API, que es una interfaz de integración que prácticamente, bueno, que todo el mundo y cualquier programador o cualquier responsable del sistema sabe utilizar, esto es muy fácil de integrar. Esto tiene dos partes. Tiene una parte, digamos, de identificación de pasos o de procesos donde queremos generar esas evidencias, es decir, por poner un ejemplo, envío de pedidos. Yo quiero generar evidencias o quiero generar trazabilidad registrando cuándo se envía un pedido, cuándo lo ha recibido el destinatario, cuándo lo ha abierto el destinatario y cuándo el destinatario lo ha firmado dándome el OK. Por ejemplo, son 4 pasos, si no me equivoco. Pues simplemente lo que hay que hacer es añadir esas integraciones dentro de SAP, dentro de los procesos relacionados con esos pasos y es algo muy sencillo, realmente. Hace falta primero, con el cliente, obviamente, bueno, ver en qué puntos es interesante añadir o generar esas evidencias y luego hacer la integración es relativamente sencillo. Aquí, bueno, de cara al lado de SAP, si en la empresa tenéis algún gestor de APIs o alguna integración para conectarse con plataformas externas, como puede ser WebMethod, se podría conectar, ¿vale? Y a través de BTP tenemos ya también la configuración realizada para poder, a través de BTP, conectarnos desde el RP, bien sea público o privado, conectarnos con la plataforma IBS. Eso es. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Nos preguntan, ¿qué validez legal adicional tiene esto frente a implementar una trazabilidad basada en registros de una base de datos interna como la que ya proporciona SAP? Sí, bueno, pues esto es lo que he comentado antes. Las bases de datos internas de las aplicaciones software no dejan de ser eso, bases de datos internas que al final cualquier persona con acceso a esa base de datos interna, véase un administrador de sistemas o cualquier otra persona, podría llegar a manipular este tipo de datos. Aunque realmente dentro de las aplicaciones existe un proceso de verificación de identidad, es decir, porque normalmente los usuarios pues, tienen su usuario y contraseña, lo primero que hay que ver es si ese sistema tiene un proceso de verificación suficientemente adecuado. Es decir, que no sea solo un usuario y una contraseña, porque cualquiera podría acceder al sistema con su usuario y contraseña, no sería la primera ni la última vez que alguien accede, y hacer cosas en nombre de esa persona, ¿no? Con lo cual, todo lo que ocurra va a estar asociado a esa supuesta persona y realmente es otra la que ha entrado con su usuario y contraseña. Con lo cual partimos de la baja, digamos, o el bajo nivel que existe a nivel de identificación y de acceso a las aplicaciones. Eso por un lado. Y por otro lado, como decía antes, el que las evidencias
se registren en una base de datos interna, es muy susceptible de que eso, bueno, pues alguien con unos mínimos permisos pueda entrar y pueda modificar esos datos. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo que todo el mundo va a entender. Todos conocéis las herramientas estas que existen de control horario, de registro, de chequeo, de control horario de los empleados. Eso va generando una serie de registros, de evidencias que se guardan en una base de datos interna de la aplicación. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que cuando ha habido algún problema con algún trabajador y por lo que sea, pues incluso ha habido algún tipo de despido disciplinario basado en que ese trabajador pues ha tenido faltas en el trabajo, no ha ido a trabajar, etcétera, se ha utilizado los registros horarios como prueba para poder argumentar ese despido disciplinario. Cuando esas pruebas han ido al juez, el juez lo que ha preguntado ha sido, o lo que pregunta es, vale, ¿cómo puedo yo confiar en estos datos? O sea, ¿qué garantía tengo yo de que estos datos han sido modificados por alguien de la propia empresa porque obviamente quiere despedir al trabajador? Claro, no se puede garantizar porque efectivamente alguien puede acceder a la base de datos y manipular esos datos y no dejar ningún rastro de esa manipulación. Por lo cual, ese tipo de pruebas automáticamente los jueces las están desestimando porque eso sí que no tiene validez legal. Sin embargo, si tú proporcionas unos registros que están generados con esta tecnología, que la tecnología per se garantiza la inmutabilidad de los datos y además garantiza que todo queda trazado, eso ya por sí que existe, es una prueba ya por sí, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre aportar o generar registros basados en esta tecnología que, como digo, ya por sí garantiza la inmutabilidad de los que están sujetos a posibles manipulaciones, que por tanto no garantizan al 100% la inmutabilidad de los datos, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y vuelvo a decir que esto que cuento, que parece un poco como de cosas que no ocurren, os puedo asegurar que son cosas que ocurren y ocurren muchas veces. No siempre de forma intencionada, sino que a veces, bueno, existe un problema, ese problema ha derivado en una serie de perjuicios y cuando llegamos a esos puntos tenemos que hacer dirimir responsabilidades, ¿no? A veces son responsabilidades legales, a veces son sanciones económicas. El otro día nos comentaba una empresa que tenía problemas con un proveedor porque no atendían los pedidos dentro de los plazos establecidos en el contrato, querían aplicarle sanciones, pero tampoco tenían la herramienta suficientemente válida como para poder reclamar. Entonces nos decían, ¿cómo puedo yo cargarme de pruebas y de evidencias que pueda utilizar para establecer una penalización o una reclamación incluso a nivel legal? Entonces, con lo que tenían, no lo podían hacer. Con esta tecnología sí se puede hacer. Bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué coste adicional puede suponer esto, puede suponer integrar en un RP propio o un gestor documental? Sí, bueno, esto al final es un sistema transaccional, es decir, es un sistema que cada vez que se genera una evidencia, pues tiene un pequeño coste por evidencia. Estamos hablando de un coste de unos pocos céntimos. Es un coste por volumen, es decir, cuanto más evidencias se generan. Nuestra plataforma se contrata por packs, son packs anuales de 10.000, 50.000, 100.000 evidencias y dependiendo del volumen, tiene un coste cada vez menor, ¿no? Pero estamos hablando de unos pocos céntimos, 2 céntimos, 3 céntimos, 4 céntimos por evidencia, ¿no? Puedo asegurar que desde el punto de vista del coste, más que un coste es una inversión y ahorra mucho dinero al final. Ahorra mucho dinero porque al final lo que tenemos que poner en la balanza es cuánto cuesta añadir esta tecnología, cuánto me voy a ahorrar evitando problemas. Y al final lo que cuesta versus lo que nos ahorramos, la diferencia es bastante importante. En términos de porcentaje, pues menos de un 5 o un 6% de incremento de lo que nos pueda estar costando ya nuestro ERP normal, ¿no? Más o menos. Vale, y la última pregunta que tengo aquí es, ¿quién lo integraría? ¿El cliente o vosotros? En este caso, Community. Bueno, en este caso normalmente lo que hacemos es bueno, trabajar con partners como AmiPro. Entonces, bueno, en este caso el partner es el que se suele encargar de hacer este tipo de integraciones. Muchas veces ya tiene incluso algún conector desarrollado que facilita la integración.
Y luego hay veces que hay clientes, sobre todo en empresas grandes, que tienen ya su propio departamento técnico y bueno, pues son ellos los que optan optan por hacer ellos mismos la integración, porque al final, como he dicho antes, es un API y es algo bastante sencillo de manejar y de integrar, ¿no? Pero vamos, que al final esto normalmente es un integrador quien lo suele hacer. Que conoce las dos partes, conoce ya muy bien nuestra solución y conoce muy bien también la solución corporativa, el RP o lo que sea, ¿vale? Genial, gracias. Tenemos otra pregunta, te digo, ¿sobre qué blockchain se basa? BTC, TH, Sol, etcétera. Pues justamente en la diapositiva que estoy compartiendo, en la parte de infraestructura, abajo ponemos todas las blockchains con las que trabajamos. Ahí las podéis ver. Ethereum, Polygon, Solana, Arbitrum, Phantom. Son todas redes públicas. ¿Esto qué quiere decir de redes públicas? Es una pregunta interesante porque me da pie a contar cómo funciona nuestra plataforma a nivel ya más de infraestructura, de tecnología, ¿no? Son redes públicas. Esto quiere decir que no son redes nuestras, no son plataformas nuestras. Y la ventaja que tiene esto, primero, que están totalmente accesibles para todo el mundo obviamente que necesite tener acceso a la información. La información no se guarda en las bases de datos, no se guarda en blockchain. Lo único que se guardan son huellas digitales, son hashes, con lo cual está todo cifrado. La información no está accesible, obviamente. Pero al ser público es algo que no depende de nosotros. Esto quiere decir que si por lo que sea esa empresa decide cambiar de proveedor, o nosotros por cualquier cosa desapareciéramos, esa información nunca va a desaparecer. Entonces garantizamos la continuidad y la disponibilidad de la información de esa forma, utilizando redes públicas perfectamente robustas y ya perfectamente extendidas, pues como son redes Ethereum, Polygon, Solana, que llevan ya muchos años funcionando, y que precisamente lo que garantizan es eso, la accesibilidad y la disponibilidad de información, independientemente de nosotros, que como podéis ver, somos toda esa capa intermedia que estamos en medio, que hacemos como de middleware entre lo que es la aplicación, el caso de uso, que estaría arriba, y lo que es la infraestructura, digamos, de tecnología de bajo nivel, que es lo que estaría debajo, que son las cadenas de bloques, ¿no? Al final, para que lo entendáis también un poco, esto es como el modelo en inteligencia artificial de OpenAI, ¿no? OpenAI ha desarrollado toda una infraestructura de redes neuronales, de modelos, de aprendizaje, etcétera, y lo ha puesto a disposición de cualquiera que quiera conectarse con ellos y desarrollar aplicaciones basadas en inteligencia artificial, ¿no? Pues esto es un poco parecido. Nosotros nos basamos ya en toda esa infraestructura de base tecnológica que está desarrollada, que es pública, que es perfectamente estable y robusta, y es lo que nos permite, pues eso, dar servicios que por un lado son perfectamente escalables y funcionales, y por otro lado, pues que garantizan, digamos, esa accesibilidad y disponibilidad de la información. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues Muy yo creo que bien. no hay ninguna pregunta. No sé si dar algún minutillo o bueno, ha habido bastantes preguntas. Creo que ha quedado todo bastante claro, Miguel Ángel. Muchas gracias a ti, perdona, a ti también, Francisco, Gracias a por la vosotros. sesión. Y bueno, simplemente informaros que os mandaremos en unos días la presentación para que la tengáis. Y bueno, y seguiremos en contacto y agradeceros una vez más vuestra participación en el webinar. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Gracias a Chao. todos. Un saludo. Adiós. Hasta luego. Adiós.